Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación para que comparta con vosotros nuestra visión sobre el futuro del sector de la construcción. Un placer estar aquí esta tarde. Entiendo que la producción del evento está intentando poner una pequeña presentación que preparé para apoyar esta charla, pero mientras tanto puedo empezar y así que tengamos la presentación podréis ver los cuadros que soportan lo que estoy diciendo. Nosotros desde McKinsey hicimos un estudio en el sector de la construcción empezando el año pasado para intentar entender la importancia del cambio y cómo los líderes del sector ven ese cambio. Y lanzamos una encuesta a 3.000 ejecutivos del sector de la construcción en distintas geografías, distintas partes de la cadena de valor y lo hicimos en diciembre de 2019 preguntándoles qué tal veían la evolución de la industria en los próximos años. Fue muy interesante la respuesta. 90% de la gente que hemos inquirido creen que la industria tiene que cambiar ahora y que esa necesidad de cambio es más grande que 5 años antes. Y un 80% creían que la industria va a ser radicalmente diferente en 20 años. Entonces, ya ahora, después del COVID, en abril de este año, volvimos a repetir la encuesta a la misma audiencia y fue interesante ver que 2/3 creían que la crisis del COVID va a acelerar la transformación de la industria y más de un 50% habían ya lanzado inversiones para adaptarse al nuevo normal. Entonces, una industria que en estos momentos tiene una mentalidad de cambio muy acelerada, una mentalidad de transformación y una creencia general de que la industria tiene que cambiar y que también eso se ve muy acelerado por el COVID y por la situación que estamos viviendo que acelera mucho la digitalización en general y también de esta industria. Es verdad que la industria de la construcción en los últimos años ha sido un poco lenta en adaptarse globalmente a algunos retos y que es una industria basada en proyectos, muy fragmentada, con muchas veces contratos que no necesariamente alinean los incentivos entre todos los participantes, con lo cual es una industria y también que utiliza muchos contratistas, mucho trabajo temporario, y donde hay una cierta falta de capacidades y de talento con capacitación técnica especialmente. Entonces, es una industria que no solo en Latinoamérica, pero en todos los sitios, es una industria que ha registrado un crecimiento de la productividad que es más bajo que la economía en general, y es una industria que ha tardado un poco más en digitalizarse y en introducir innovaciones, con lo cual también registró unos márgenes relativamente bajos, con unos riesgos altos y es una industria que ha sufrido con unos outcomes económicos relativamente menos buenos en los últimos años. Ahora bien, cuando miramos esta necesidad y esta voluntad de cambio en la industria, lo que vemos es que hay una nueva dinámica que vemos surgiendo en esta industria. Por un lado, yo no veo la presentación, no sé si la podéis ver los demás, pero yo no la veo. Perfecto, pues en la página 5. Muy bien. Pues entonces, esta dinámica en términos de industria, lo que vemos que está pasando, hay tres disrupciones muy importantes. La primera tiene que ver con una tendencia muy fuerte de industrialización. Industrialización tanto del producto, porque el producto se hace cada vez más modular, más paquetizado, más estandarizado. O sea, esta idea de que vamos de proyectos a productos. Por otro lado, también una industrialización de la forma de hacer las cosas.
y de unos workflows que se van estandarizando en todos los proyectos. Entonces, una gran tendencia para industrializar. La segunda, todo el tema de la digitalización. La tecnología ya existe, es cuestión de adopción y vemos que hay una tendencia creciente a digitalizar la industria y la forma de ejecutar los proyectos. Y en tercer lugar, todo un tema de entrada de nuevos players que entran con nuevos modelos de negocio más basados en tecnología, con posicionamientos distintos en la cadena de valor. Entonces, es una industria que está francamente en cambio y donde estas disrupciones son muy visibles. Voy a ilustrar un poco cada una de estas. Si puedes pasar a la siguiente, la 6. Sobre el tema de industrialización, todo este tema de la construcción modular es algo que vemos muy fuerte en la industria. Ahora bien, cuando hablamos de construcción modular, queremos decir muchísimas cosas diferentes. Es un poco un paraguas que utilizamos para muchos conceptos distintos, desde paneles hasta pequeños elementos paquetizados y estandarizados, hasta completas estructuras modulares de edificios. Y si pasas a la siguiente, a la página 7, y la verdad es que la página 7, distintos proyectos exigen y permiten distintas utilizaciones de construcción modular, desde por ejemplo, utilizar paneles 2D hasta utilizar estructuras volumétricas en 3D muy estandarizadas, muy repetitivas y que permiten reducir mucho los costes. No siempre una solución es adecuada a todos los proyectos, pero la realidad es que la modularización tiene mucho que ver también con una mentalidad de pensar los proyectos de forma modular, repetitiva, aprendiendo de un proyecto al otro. Página 8. Y entonces, cuando pensamos en la construcción modular y en esa industrialización, la verdad es que esto trae beneficios muy importantes. Tanto en términos de compresión de los tiempos de ejecución de los proyectos, que puede ir hasta un 50% de compresión frente a los métodos de construcción tradicional, hasta que los proyectos hay una reliability mucho más alta en términos de coste, una variabilidad más baja en términos de coste y de plazos, un producto que al final tiene una competitividad en términos de calidades y una sostenibilidad más alta cuando comparada a la construcción tradicional. Y también una reducción de costes, que puede ir hasta un 20 a 40% en nuestras estimativas, lo que es muy significativo. Hoy en día, cuando vemos la realidad, es que estas reducciones de costes todavía no se están realizando. No se están realizando porque, a pesar de que los proyectos se hagan más rápidamente y se ahorre en todo lo que son costes indirectos, no hay todavía una estructura de industria industrial que permita producir estos paneles y estos elementos modulares con escala. Con lo cual, lo que se gana en indirectos y en ahorro de tiempos se pierde un poco en el coste de los módulos, que acaba siendo más caro porque no hay una estructura totalmente industrial. Dicho esto, nosotros vemos que hay un potencial muy fuerte y hay una tendencia muy fuerte ahora en el mundo de ir a por este tipo de construcción más prefabricada, más modular, más estándar, etc. Página 10. Y cuando estimamos el potencial impacto de esta construcción modular en Europa, y este análisis es para Europa y Estados Unidos, vemos que en 2030 podríamos conseguir unos ahorros hasta 22 billones de dólares en una industria que podría valer 130 billones de dólares. Y es verdad que hay clases de activos que son más interesantes para este tipo de construcción modular. Por ejemplo, viviendas multifamiliares con un carácter más repetitivo o, por ejemplo, ciertos segmentos comerciales sí que hay más repetitividad, más densidad de valor. Por ejemplo, hoteles es un buen ejemplo.
o, por ejemplo, escuelas y otro tipo de activos donde hay una repetitividad grande. Dicho esto, sí que vemos que se están haciendo experimentos de prefabricación, construcción modular, industrialización de la construcción, básicamente en todos los segmentos y en todas las geografías, a pesar de que con condicionantes distintos. Y yo diría que esto evidentemente tiene implicaciones muy importantes para el futuro de trabajo en el sector, porque haremos un trabajo más fuera de, si esta tendencia se realiza, necesitaremos un trabajo, un talento más especializado y también un talento que trabajará menos quizás en el proyecto, por así decir, in situ, y más en las unidades de fabricación. Entonces, tiene algunas implicaciones muy, muy importantes. Si paso a la segunda tendencia de que hablamos, en la página 11, en el tema de la digitalización, esta lámina es un poco compleja, pero básicamente refleja un análisis que hicimos a nivel mundial con 2.400 empresas en el sector de tecnología de la construcción y que nos permitió analizar que hay una cantidad muy elevada de soluciones que ya existen y que ya son maduras y que pueden ser utilizadas por los proyectos. Y desde temas relacionados con cómo digitalizar todo el back office de los proyectos hasta garantizar una digitalización, una colaboración mucho más digital de los equipos de proyecto o incluso introducir herramientas digitales en la ejecución, sean, por ejemplo, los gemelos digitales o otros temas relacionados con el 3D printing, por ejemplo, con temas de inteligencia artificial, Advanced Analytics. Todas estas soluciones ya existen adaptadas a la construcción. Ahora, lo que sí que vemos, y por eso veo tantas pequeñas bolitas y tantas conexiones, es que no hay todavía plataformas totalmente estandarizadas que puedan ser utilizadas por las empresas de construcción y por los proyectos para manejar todos estos datos y todas estas soluciones. Todavía vemos que hay muchas soluciones puntuales que se utilizan en proyectos de forma incluso un poco anecdótica y que no necesariamente todavía están todas conectadas con una base de datos común, una plataforma, una arquitectura tecnológica común. Y esa es la evolución que debemos. Pero dicho esto, la tecnología ya existe, ya puede ser utilizada y vemos que los niveles de adopción van creciendo cada vez más. Si pasas a la página 13, por favor. Pues como os decía, lo que vemos es que hay soluciones muy, muy interesantes, un ecosistema de startups y de players muy interesantes, desde el diseño hasta la operación de distintas formas, y vemos que hay algunos players emergiendo como dueños de esa plataforma de datos y donde las distintas aplicaciones deberían colgar. Algunos ejemplos que me parecen interesantes de soluciones más puntuales, pero que son bastante rompedoras de la forma de trabajar y que cambian mucho también el tipo de skills y el tipo de talento que necesitamos y a qué se dedica la gente. Por ejemplo, en todo lo que es la parte de diseño, lo que aquí estamos llamando Supercharged Design, todo lo que es la automatización del trabajo de ingeniería y de diseño es muy interesante porque significa que un ingeniero que diseña un proyecto ya no se dedica en el futuro a diseñar ese proyecto de base cero, sino se dedica a hacer algoritmos que luego puedan ser utilizados de forma repetida para hacer cualquier proyecto. Y entonces lo que necesito en términos de talento ya no son ingenieros que quizás sepan, o sea, necesito gente que sepa de algoritmos, de Advanced Analytics, de inteligencia artificial, para realmente poder reutilizar esos algoritmos de proyecto para proyecto y con un aprendizaje continuo. Por otro lado, por ejemplo, en el tema de planificación, de simular el futuro, también un cambio muy importante. Surgen muchas aplicaciones que nos permiten de forma muy rápida simular miles de combinaciones de secuencias y alocaciones de recursos en un determinado camino crítico de ejecución de un proyecto que me permiten rápidamente optimizar la secuencia de actividades.
ese trabajo, como sabemos, hoy en día se hace, los planificadores lo hacen utilizando Microsoft Project o Primavera o otro software y hacen las combinaciones de acuerdo con su experiencia y su gran experiencia, intentan optimizar el camino crítico, la secuencia de las actividades, la alocación de los recursos. Este tipo de herramientas que estamos viendo ahora, y tenéis algunos ejemplos en esta página, lo que nos permiten es de forma muy rápida hacer miles de combinaciones de secuencias de actividades. Y eso hace con que, claro, que la experiencia, eso combinado con la experiencia de un planificador es muy potente y permite hacer las cosas de forma muy diferente. Añade mucho al trabajo del equipo. Y por ahí va, y hay muchos otros ejemplos de muchas de estas aplicaciones que permiten que se trabaje de forma muy diferente en la industria, de forma más dematerializada, más colaborativa y quizás no necesariamente in situ 100% del tiempo. Entonces, hemos ya comentado la tendencia de industrialización y modularización, la tendencia de digitalización y ahora un poco la tendencia de nuevos players, si vas a la página 14. Hay una serie de arquetipos de nuevos players emergiendo en esta industria aprovechando estas tendencias. Muchos players lo que están intentando hacer es si combinamos toda la idea de que la construcción puede ser más off-site, más modular, con la idea de que la construcción se puede digitalizar mucho más. Por ejemplo, hacer impresiones 3D de una parte importante de los componentes, que pueden ser asemblados on-site de forma automática, robotizada y todo controlado de forma digital, con una base de datos común que nos permita seguir la evolución de una serie de proyectos, surgen, si pensamos en todas estas tendencias, surgen arquetipos de players muy diferentes que intentan posicionarse, por ejemplo, integrándose mucho verticalmente en la industria. Y aquí he puesto algún ejemplo, por ejemplo, Polkom, que es una empresa muy exitosa de construcción modular en Polonia, pero igualmente Caterra, que probablemente habéis escuchado, o Top Half en UK, o otras empresas que se posicionan de esa manera. Por otro lado, también quería comentar una serie de plataformas de e-commerce que surgen para exactamente aprovechar esta digitalización. Y entonces, si todos los materiales de construcción ahora son objetos BIM y si un ingeniero puede comparar de forma muy sencilla las características de distintos objetos y muchas de las decisiones de diseño se hacen upstream, surge una serie de players que, por ejemplo, son dueños de esas bibliotecas de objetos BIM o que lanzan plataformas de e-commerce donde todo esto se compara, se compra de forma digitalizada y más sencilla y que, bueno, tienen negocios que son exitosos. También vemos que hay una serie de players más tradicionales que entran en la industria de forma diferente, posicionándose con nuevos ventures, por ejemplo, de e-commerce o de construcción modular o de prefabricación, etc. Es el caso de muchas constructoras que lanzan nuevos negocios de este tipo, es el caso de empresas de cementos que también lo hacen o empresas de materiales de construcción que digitalizan totalmente la experiencia del cliente, etc. Entonces, observamos una tendencia muy importante de una cantidad de nuevos arquetipos de players surgiendo. Si pasamos a la página 16, cuando preguntamos a nuestra audiencia, pues comenté al inicio de esta charla, qué opinan de las distintas disrupciones, como veis, hay un acuerdo muy fuerte de que estas tendencias son muy relevantes y de que estas disrupciones ya están pasando. Entonces, aquí veis el porcentaje de la audiencia que entrevistamos que cree que estos cambios son probables de ocurrir a escala. Por ejemplo, en el tema de tecnología, las inversiones en la tecnología, un 86% de la audiencia cree que esta tendencia va a ocurrir, esta disrupción. O, por ejemplo, el tema de la integración en la cadena de valor, de la integración vertical, un 85%. Un 90% para el tema de la sostenibilidad, un 77%
para el hecho de que los proyectos van a ser más productizados y que va a haber más productos y menos proyectos, por así decir. Entonces, un acuerdo bastante fuerte de que estas disrupciones están para quedarse y una serie de evidencias de que esto es así, tanto porque vemos que las inversiones en tecnología de la construcción suben mucho, porque vemos que hay una serie de players entrando y haciendo cosas diferentes. Entonces, una serie de evidencias de que estas tendencias están para quedarse. En la página 18, por favor. Muchas veces cuando hablo de estos temas me preguntan ¿cuánto tiempo tardará todo esto? Y la respuesta, la verdad es que no sabemos. Puede tardar 5 años, 10, 15, 20, 30. Lo que sí sabemos es que cuando miramos a otras industrias que se han transformado de ser muy basadas en proyectos a ser más productizadas, eso ha tardado puede ser entre 15 años y 40 años. Cuando vemos la industria por ejemplo, de aviación o la industria de coches o la industria agrícola, que todas ellas han pasado un proceso de especialización, consolidación, internacionalización y luego una productización muchísimo mayor. Y eso en el pasado, pues algunas veces tardó 15 años, como en la industria de shipbuilding, o 40 años, como en la industria de coches, de automóvil. En construcción no sabemos, pero lo que sí sabemos es que hoy en día los cambios se producen cada vez más rápido, entonces podrá tardar 5, 10, 15 años, pero estamos convencidos de que son cambios que van a ocurrir. En la página 19, un poco para hacer el resumen, lo que vemos es que el ecosistema de la construcción probablemente va de un mundo más complejo, más fragmentado, más basado en proyectos, para un mundo mucho más, en el futuro, más estandarizado, más consolidado, más integrado, más basado en productos, en que se aprende mucho más de un proyecto a otro, en que se utilizan mucho más nuevas tecnologías y digitalización, y en que probablemente hay una atención más grande al tema de datos, de analítica y de análisis de un proyecto a otro. También os quería comentar en la página siguiente, la página 20, que hicimos un análisis sobre un poco qué es lo que pasa en la distribución de valor, en esta cadena de valor, si todos estos cambios se producen, cómo se redistribuiría el valor en esta cadena de valor. Y lo que intentamos hacer fue, para cada paso de esta cadena de valor, empezando en el desarrollo de un proyecto, el diseño e ingeniería, toda la cadena de suministro de materiales, componentes, maquinaria de la construcción, y luego los contratistas y la construcción propiamente dicha. Lo que hicimos fue, para cada uno de estos pasos, intentar calcular cuál es el valor incremental que hoy en día cada uno de estos pasos puede traer para evitar doble contagio a lo largo de esta cadena, y luego pensar si estos cambios se producen, cómo se redistribuiría el valor. Y la conclusión que tenemos es que un 40-45% de valor podría estar en juego en los segmentos más afectados. Ahora bien, no sabemos dónde va este valor. En algunas otras industrias que se han transformado, este valor ha ido para los clientes a través de precios más bajos, pero también este valor puede ser capturado por nuevos entrantes o incluso por incumbentes que se transforman y consiguen capturar una parte significativa de ese valor. Dicho esto, sí sabemos que hay determinados segmentos que probablemente son ganadores, como por ejemplo la construcción off-site, la construcción modular, y otros segmentos que tienen más riesgo de perder valor, los sectores que tienen más riesgo de ver su actividad comoditizada, sean empresas de ingeniería o sean empresas contratistas o subcontratistas. Y eso es un poco la conclusión que tenemos. Si pasamos a la página siguiente, a la página 21, también preguntamos a nuestra audiencia cuáles son los players de esta cadena de valor que la gente cree que tienen que cambiar más rápido en su forma de trabajar para ajustarse a
a las nuevas condicionantes. Y como veis, 2/3 de la audiencia creían que los contratistas, los subcontratistas, las empresas de diseño e ingeniería son aquellas que tienen que cambiar primero. Como os comentaba antes, siendo empresas cuyo negocio está en riesgo de comoditización, si todo esto ocurre, pues son aquellos que tendrán que cambiar primero para afrontar estos cambios. Y si vamos a la página siguiente, a la página 22, si pensamos en esta realidad, hay importantes implicaciones para los distintos players en esta cadena de valor. Como os decía, para aquello que son empresas de ingeniería y construcción, sean contratistas o subcontratistas, la gran implicación de todo esto es que hay que pensar en cómo garantizar que el negocio no se comoditiza. Y hay esta noción de entregar proyectos de nueva generación, proyectos que realmente incorporen todos estos cambios. Ahora os lo comento en más detalle. Para las empresas de construcción modular, sean paneles o estructuras volumétricas o lo que sea, el gran reto es escalar y optimizar. Hoy en día, como os comenté antes, todavía tenemos un tejido de empresas modulares muy pequeño y muy poco sofisticado, con lo cual no conseguimos las ventajas de coste que se podrían conseguir si esa industria fuera realmente a escala. En el caso de las empresas de materiales de construcción, hay un cambio importante en la forma de relacionarse con sus clientes. Sus clientes van a querer tener programas BIM. Sus clientes van a exigir una relación mucho más digitalizada, mucho más eficiente, mucho menos burocrática, mucho menos basada en teléfono y mucho más basada en una interacción digital. Entonces, hay que preparar ese go-to-market para afrontar el futuro. Y por otro lado, evidentemente, también el sector público y los clientes, los developers, los clientes de grandes proyectos, pensar en cómo uniformizar sus códigos de construcción y también sus productos, los productos que quieren desarrollar para llevar estos cambios adelante. Entonces, os comentaba que si pensamos que todos estos cambios van a ser una realidad y que las empresas de ingeniería y construcción se tienen que adaptar para garantizar que no hay una comoditización de su negocio, tendrían que entregar estos proyectos que estamos llamando de Next Generation, de la siguiente generación de proyectos. Y en la página siguiente, la página 23, ilustra un poco qué queremos decir con esto, qué queremos decir con proyectos de siguiente generación. La aspiración al final es que sean proyectos que tardan menos tiempo y menos coste en ejecutarse, que tengan outcomes que sean previsibles y que sean caracterizados por elevados estándares de seguridad, que sean proyectos lo más repetibles y sostenibles posible y donde se aprenda continuamente porque hay una mejora continua y un aprendizaje continuo de un proyecto a otro. Y también donde haya una lógica de maximización del valor y no tanto una lógica de contrato y de negociación contractual, sino más bien una lógica de optimización del valor. Esto es un poco la aspiración y para eso estos proyectos pues, tendrán que ser industrializados, digitalizados y con un modelo de negocio mucho más sofisticado. Entonces, por un lado, todo el tema de la industrialización del delivery de los proyectos, sea como comentamos, porque modularizamos, estandarizamos, hacemos más construcción off-site, automatizamos una parte importante del delivery, sea porque sistematizamos y estandarizamos todos los flujos de gestión del proyecto, desde la ingeniería, el procurement, la planificación, la productividad, etcétera, muchísimo más industrializados. La idea de que, a pesar de que cada proyecto sea único, porque se produce un objeto único, la forma de trabajar puede ser industrializada y la forma de trabajar puede garantizar que aprendemos de un proyecto a otro. En segundo lugar, todo este tema de la digitalización con
unas plataformas tecnológicas mucho más unificadas, donde hay una serie de datos que utilizamos para tomar decisiones más basadas en hechos y donde realmente hay una fuente única de la verdad sobre el progreso de los distintos proyectos, donde tenemos acceso mucho más real time a lo que pasa en los distintos proyectos. Y por último, todo este tema de un modelo operativo más sofisticado. Aquí la idea de que necesitamos una colaboración mucho más grande entre equipos de proyecto, una agilidad más fuerte y una flexibilidad más importante para incorporar estas nuevas tecnologías en la forma de trabajar, lo que evidentemente supone un cambio importante en la cultura y en las mentalidades para adaptarse a esta nueva forma de trabajar y también un desarrollo de capacidades y nuevos modelos de talento. Es cierto que si todos estos cambios se producen, tenemos también un upgrade importante en el talento de la industria y también la industria será capaz de atraer gente con cada vez más talento y que quiere innovar y que quiere producir y incorporar nuevas tecnologías en la forma de trabajar. Entonces, esto era un poco lo que tenía para compartir con vosotros. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y un placer estar aquí con vosotros hoy.